El conflicto es una situación en la que dos o más personas perciben que sus posiciones o intereses están contrapuestos. Por ello, en el conflicto se pueden apreciar tres elementos claramente diferenciados. Número 1. Las personas, que son las partes del conflicto, delimitando a quien le corresponde solventar o solucionar el conflicto. En un conflicto, la persona puede estar en plan evasivo o en plan competitivo. Número 2. El problema, que es el conflicto en sí mismo o el origen de esta controversia, pudiendo provenir de los intereses o de una relación. El conflicto de intereses es aquel conflicto que nace de necesidades contrapuestas. Si tú ganas, yo pierdo. El conflicto de relaciones se basa en la falta de comunicación o en la malinterpretación de cada una de la comunicación previa entre las personas. Número 3. El proceso que responde al cómo se va a llevar a cabo esta gestión de esa controversia concreta. El conflicto forma parte de la existencia de los seres vivos. Está presente a lo largo de la vida. Es un elemento inherente a las relaciones sociales. Se dice que la vida sin conflictos es un sueño, una ilusión de corta duración. Se aprende, se cree y se progresa a través y gracias al conflicto. Conlleva la mejora, el crecimiento, la madurez. Esa es la cara positiva, pero también tiene su cara negativa. Traer malestar puede originar violencia, desgasta, desanima y afecta las relaciones. Thomas, 1976, citado por Morales y Lluvero, 1999. Definía el conflicto como un proceso interactivo que, como cualquier otro, incluye las percepciones y emociones, conductas y resultados de las partes intermitentes. La aportación realizada por Fink define el conflicto como toda institución social o proceso en que dos o más entidades sociales están relacionadas por al menos una forma de interacción antagónica. A continuación, se mencionan algunos ejemplos de la definición de conflicto y cómo es que estos se han presentado. En el ámbito familiar, encontramos que en algunas ocasiones se genera un conflicto debido a las percepciones que pueden crearse en el interior de esta. Cuando existe una amistad de dudosa procedencia, independientemente del miembro de la familia que se esté cuestionando. Es decir, compañeros de escuela, trabajo, amistad vecinal, etc. El punto central es la percepción que se tiene de otra persona y lo que genera esta interpretación al interior de la familia. Número 2. En el contexto social, la reacción que se puede generar por el cierre de empresas, por ejemplo, las pedreras que abastecen a la industria de construcción, han causado molestia y a la vez contento para ciertos grupos de personas. Número 3. En el ámbito académico, las reformas educativas trajeron consigo una serie de inconformidades representadas por aquellas personas que se sintieron ofendidas ante la disposición de tener que llevar a cabo una serie de exámenes de desempeño. Después de una larga carrera magisterial al grado de manifestarse en la vía pública, otros grupos realizaron visitas a funcionarios en donde se expuso sus peticiones y en ellos los derechos laborales quebrantados. Ante una situación de conflicto, deducimos que son acontecimientos negativos como discusiones, desacuerdos, controversias, etc. Esto trae como consecuencia la separación de las partes involucradas o la inconformidad por pensamientos de un tipo de sociedad o familia. Sin embargo, consideramos que el conflicto es un rasgo inevitable de las relaciones sociales. El problema estriba en que todo conflicto puede adoptar un curso constructivo o destructivo. Por lo tanto, la cuestión es identificar la forma de asumir dichas situaciones conflictivas y enfrentarse a ellas con los recursos suficientes para que todos los implicados de dichas situaciones salgamos enriquecidos de ellas. La mediación es un procedimiento completo, flexible y voluntario, que no tiene efectos obligatorios para las partes. En donde un tercero neutral facilita la negociación entre las partes para ayudar a que lleguen a una. Ha sido definida como el procedimiento mediante el cual los participantes asistidos por una o varias personas neutrales aíslan sistemáticamente los problemas con controversias con el objetivo de encontrar opciones y considerar alternativas, y llegar a un acuerdo mutuo que se ajuste a sus necesidades. El mediador y sus características. Se le conoce como mediador a la tercera persona que se apoya a la mediación de forma neutral, el cual tiene algunas funciones principales como facilitar y concientizar el buen término de un conflicto,
recoger las inquietudes de las partes y contribuye a confrontar a las partes en sus impedimentos, haciendo que aterricen los hechos y explicando las posiciones. El mediador también plantea recomendaciones concisas y precisas sobre cómo sobrellevar y solucionar el conflicto que estarán a discusión por parte de los involucrados para ser o no tomadas en cuenta, por lo que podemos mencionar algunas de las características que hay que tomar en cuenta sobre el mediador. El mediador es elegido por las partes o por un tercero. No impone las soluciones, sino que propone alternativas para llegar a la solución. El mediador no debe de ser un limitante para que las partes involucradas puedan llegar por sí mismas a una solución. Escucha las partes involucradas para identificar los intereses. Provoca construcción puentes de comunicación entre los mediados. No existe solo un tipo de mediador, ya que a lo largo de la historia ha desempeñado papeles distintos según el contexto en el que se encuentran. Por ejemplo, el mediador independiente, el mediador de redes, el mediador administrativo y de gestión, el mediador de intereses. También existen tipos de mediación. La mediación de pares es un proceso voluntario de resolución de conflictos de los jóvenes para los jóvenes. En este contexto, la mediación entre pares fomenta habilidades positivas de comunicación que permiten a los jóvenes hablar de sus problemas, practicar la escucha activa, la resolución de problemas y gestión de conflictos. La mediación laboral y organizacional se puede apreciar en las empresas tanto públicas como privadas. La mediación ofrece a las personas que se desempeñan dentro de las organizaciones una mejor manera de resolver sus conflictos en comparación con los litigios judiciales o la falta de acción. La mediación familiar ayuda a las familias a lidiar con sus problemas mientras se mantienen las relaciones constructivas y se aprende a cómo hacer frente a sus futuros conflictos de manera positiva. La mediación comunitaria promueve comunidades constructivas, pues enseña a las partes involucradas en un conflicto la forma de abordarlo positivamente. Tiene como finalidad que las personas en comunidad vivan en paz, ya que podrán aprender a resolver sus problemas vecinales respetando sus diferencias y teniendo una actitud colaborativa para estar en disposición de resolver futuros conflictos.